Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es TF en Infinita. Pues nos vamos entonces de inmediato a DF en Infinita y estamos acá con Juan Pablo Silva, quien nos acompaña en este primer lo que faltaba de 2025. ¡Feliz año, Juan Pablo! Muy feliz año. Hola, hola. Desde Feliz el año año. pasado bueno. estábamos, Para que tú veas. La talla. Oye, partimos el año con harta noticia, especialmente en lo internacional. Ya vamos a estar hablando de lo que ocurrió en Estados Unidos, pero se nos viene el huracán Donald. Y que no es un fenómeno meteorológico, aclaremos. No precisamente. ¿Verdad? Y un huracán que tiene muchas expectativas de algunos sectores y muchos contrarios o gente que dice esto va a ser muy malo, obviamente, de otros sectores. Y creo que aquí lo más importante es hablar de cómo es la economía que va a recibir primero Donald Trump. Porque hay que aterrizar como gente que dice, oye, no, va a volar, Estados Unidos va a volar. Es muy distinto el Estados Unidos que recibe Donald Trump el 20 de enero del 2025 al que recibió en 2016 a su primer mandato. De partida, es un país que está creciendo menos. En 2016, cuando asumió, crecían un 2,3% anual. Hoy día están creciendo Estados Unidos un 1,8%. Esa es la proyección al 2025. La tasa de desempleo es un poquito más baja, pero eso no necesariamente significa que es mejor. Eso no necesariamente refleja que está bien la economía. La inflación es mucho más alta. Y los dos datos más importantes probablemente son la tasa de interés de la Fed, que ya demostró la Fed que señales de que no la va a seguir bajando, al menos en el corto plazo, y lo más importante lejos, la deuda pública. Sí. O sea, hoy día Donald Trump va a recibir un país con inflación, que fue el gran dolor de cabeza de Biden y que probablemente le costó parte de la elección a Kamala. Totalmente. Pero además, un aumento de la deuda que es brutal. O sea, si es que, y aquí tengo el dato exacto porque no me quiero carrilear, pero si es que él recibió con 3,2% el porcentaje del PIB la deuda del 2016, hoy día es 6,4% y eso equivale a 1,83 billones de dólares. Wow. Y por ende, muchas de sus políticas públicas que están basadas en bajar los impuestos. ¿De dónde entonces Tal cual, va a se ser muy amortiza esa difícil. deuda? Entonces, teniendo ese escenario base, vámonos a los nombramientos económicos que ha hecho Donald Trump y que hacen que Wall Street y el mundo tech esté tan excitado por lo que va a pasar con este gobierno. Primero y el más importante, Scott Bessent como secretario del Tesoro, el equivalente al ministro de Hacienda, es un inversionista, gestor de hedge funds, es el fundador de Key Square Capital Management, ha sido nominado por Donald Trump y va a ser la persona clave en la implementación de las políticas fiscales de Trump. Él ha pasado los últimos 40 años de su carrera estudiando historia económica y incluso trabajó en la empresa de George Soros, donde se hizo millonario apostando contra monedas, analizando situaciones geopolíticas y dato económico en el fondo que mostraban lo que estaba pasando en distintos países. Y con eso se hizo millonario. Entonces hoy día puede jugar a la política. Es que eso es, simplemente eso. Tal cual. En su primera entrevista tras su selección, Bessent dijo que su prioridad política será cumplir las diversas promesas de Trump en materias de recortes fiscales. Entre ellas es hacer permanentes los recortes que hizo Trump en el primer mandato, eliminar los impuestos sobre las ganancias y otros. Pero también, y esto es un tema que vamos a volver en un rato, dijo que se centrará en promulgar aranceles y recortar el gasto. Dice él, esto estoy citando, vamos a tener que hacer algún tipo de gran reorden de la economía mundial. Esto lo dijo en junio, y me gustaría ser parte de ello. Lo he estudiado. Una de las políticas públicas que Scott ha recomendado a Donald Trump está basada... está inspirada en el exministro japonés Shinzo Abe, que revitalizó la economía japonesa y se llama la economía de las tres flechas. ¿Y esta economía de las tres flechas en qué consiste? Bueno, recortar el déficit presupuestario al 3% del PIB para 2028, estimular el crecimiento del PIB al 3% mediante desregulación y producir 3 millones de barriles adicionales de petróleo o su equivalente al día. Esas son las políticas de las tres flechas del ministro japonés que pretende hacer el nuevo secretario del Tesoro. A principios de este año, hablando de nuevo de los aranceles, dijo que en Estados Unidos, o sea, en inglés suenan estas frases mucho más entretenidas. Es verdad. Pero dice en el fondo, la pistola de los aranceles siempre va a estar cargada y va a estar sobre la mesa, pero rara vez se descargará.
Justi. Y hablemos ahora de los aranceles. Hay como mucha incertidumbre sobre qué va a pasar porque Trump ha prometido y ha prometido que va a poner aranceles a muchos países. Esto no sabemos si va a pasar. O sea, es una incertidumbre y yo no me puedo poner aquí a decir, oye, sí, los aranceles van a perjudicar. Si es que lo hace, puede que perjudique a países como el nuestro. Más allá de la existencia de tratados, que recordemos que están, digamos, vigentes, y un tratado parecido como ocurre con un contrato no puede, digamos, acabarse porque, yo me arrepentí. Por una de las partes, claro, unilateralmente. Pero, claro, lo que es cierto entre privados y también es cierto entre países, claro, cuando un país es tanto más poderoso que el otro, bueno, esa asimetría permite ciertas cosas, claro, ¿verdad? Y un país con una moneda fuertísima, que está en el fondo, hoy día está probablemente en su peak después de 10, 15 años, Estados Unidos al menos en lo que parece, todavía tiene que mostrar resultados, pero pareciera ser que viene algo muy bueno. Y en otro nombramiento está, Kevin Hassett como director del Consejo Económico Nacional, un economista que trabajó antes con Trump. Stephen Miran como presidente del Consejo de Asesores Económicos, él es el cofundador de Amberway Partners. Jamieson Green como representante del comercio, un abogado con mucha experiencia. Y aquí los tres que son, no sé si mis favoritos o los que más noticia han hecho, Elon Musk y Vivek Ramaswamy en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Claro, terminemos con la permisología, también conocido. Tal cual. Estaría bueno un departamento así en todos los países, creo yo. Sí, bueno, hay un tema ahí de mayor eficiencia. La pregunta que muchos se hacen es ¿a qué costo? ¿Qué va a significar eso? Tal cual. Y claro, eficiencia, pero aranceles, pero al mismo tiempo bajar impuestos, es como muchas cosas en boga de lo que estás diciendo. Y David Sachs, que cargo que nombraron el Crypto and AI Caesar, que David Sachs era el jefe de operaciones de PayPal, colaboró estrechamente con Elon Musk y también fundó una empresa que le vendió a Microsoft en 2012. Hoy día tiene un podcast que les recomiendo mucho, que se llama All In, donde hablan de muchos temas hoy día políticos. Antes se hablaba mucho más de Venture Capital y ese tipo de cosas. Y agarrando a David Sachs y yéndonos al tema cripto, que ha hecho mucha noticia este año, o sea, a finales del 2024, claro. ¿Por qué? Porque llegó a los $100,000. Vámonos a un recorrido y para entender por qué hay tanta expectativa de lo que va a pasar en el mercado cripto. Yo te diría que son lejos la industria que más expectante está en el gobierno de Trump. En 2022, FTX y pasó este tema de que Sam Bankman-Fried estafó en el fondo a medio mundo y se acoge al Chapter 11. Y ahí todo iba mal, el Bitcoin se fue a las nubes para abajo, perdón, no a las nubes, al infierno. Después ha venido hartas buenas noticias. La SEC aprobó los ETF, que hoy día representan más de $100,000 millones. Han entrado. Es el ETF más rápido en crecer, o sea, de más rápido crecimiento de la historia de la humanidad. Y de esos hay 60 mil millones de dólares que son de BlackRock. Después Trump ganó la elección y desde ahí se disparó desde los $65,000 a los $100,000 que llegó hace poco tiempo. Entonces hay muchas expectativas de lo que va a pasar, pero ¿por qué? Bueno, el hijo de Trump, Eric, dijo en Dubái, cuando él fue uno de los speakers de la conferencia anual de Bitcoin, que su padre iba a ser el presidente más favorable a las criptomonedas de la historia. Durante la campaña electoral, Trump prometió crear una reserva estratégica de Bitcoin, que básicamente significa que Estados Unidos va a comprar agresivamente Bitcoin y por ende debería subir el precio. Y otra cosa que es bastante importante, que nombró a Paul Atkins, un hombre de negocio bien histórico de Wall Street, pero que es muy favorable a las criptomonedas para dirigir la SEC. En el fondo, lo que hoy día es Gary Gensler, que ha sido muy criticado por el mundo cripto. De hecho, escuchaba hace un par de días un podcast de Joe Rogan con Mark Andreessen, este inversionista de Venture Capital de Andreessen & Horowitz, que decía que ellos tienen emprendedores a los que los bancos les han quitado sus cuentas, les han cerrado las cuentas por ser fundadores de cripto. O sea, de verdad ha habido una discriminación así. Tal cual. Y en teoría Trump debiese eliminar todo eso. Entonces, haciendo como un resumen, hay varios nombres que suenan y que hacen mucho sentido de que haga que la economía crezca, de que las empresas tecnológicas crezcan, de que se haga una eficiencia gubernamental nunca antes vista. Hay varios nombres muy pro cripto, por ende esta industria está esperando mucho, pero también hay, y esto es una encuesta que publicó hoy día el Financial Times, y hablando de proteccionismo, America First,
Hicieron una encuesta a más de 220 economistas de Estados Unidos, Reino Unido y la eurozona sobre el impacto económico del regreso de Trump a la Casa Blanca. Y esta encuesta muestra que la mayoría de los encuestados creían que su giro proteccionista va a eclipsar los beneficios de otro elemento de los que el presidente ha bautizado como los MAGA económicos. Claro, haciendo más Exacto. caro, elevando la inflación por lo mismo y con todas las cosas negativas Sí, que eso tiene. Como que Tal eso cual. lo vienen netea. advirtiendo Se desde el netean periodo unos con campaña. los otros. Claro. Y esto en el fondo para tener en perspectiva y decir, oye, ojo, sí, si uno se mete a Twitter puede creer, o quizás mi algoritmo es así, no sé, que Es Estados verdad. Unidos va a volar. Pero ojo, tengamos en cuenta cómo recibe la economía Donald Trump, Sí. cómo recibe el mundo también. O sea, lo de Ucrania sigue vigente, China no crece como crecía también en 2016. Hay hartas cosas pasando. Bueno, y esta encuesta dice, y hay un profesor de la Universidad de Brown que dice, las políticas de Trump pueden traer algo de crecimiento al corto plazo, pero va a ser a costa de una desaceleración global que luego volverá y le va a perjudicar a Estados Unidos más adelante. ¿Por qué? Porque sus políticas son inflacionarias, tanto Sí, en Estados Unidos como en el exacto. resto del mundo. Me recuerdo perfecto en periodo de campaña que hubo un grupo importante de expertos que mandaron una carta, estoy hablando de expertos de distintas sensibilidades políticas, para que la gente no crea, bueno, los demócratas, no, sino que técnicos en el fondo que decían y advertían desde ya que esto podía tener un efecto contraproducente, Claro. que no había que comprarse tanto el discurso, porque sí, efectivamente puede sonar muy bonito, pero a largo plazo o a mediano plazo esto va a tener otras consecuencias, no es tan sencillo. Tal cual. Y bueno, esto, lo último que pasa es que el S&P cerró el 2024 con récord histórico, aunque el diciembre fue más o menos, nomás para el S&P, ha sido los 2 años mejores del siglo. 23-24. 23-24 para este índice bursátil. Entonces, todavía no se puede decir qué va a pasar, obviamente. Nadie Exacto. aquí es futurólogo, pero hay gente, y esta encuesta del FT para que la gente diga, no, es que el Financial Times diario. No, es una encuesta del Financial Times con Pero- Chicago Booth Sí. No se puede decir y con que 220 economistas. Entonces hay que tener. no son de un grupo de bolcheviques, Tal digamos. cual, tal cual. Hay que tener muy, muy en la cabeza que acá hay muchos factores que pueden hacer que sea un éxito o que no sea un éxito o que sea un fracaso de frentón. Y ahí puede ser un gran peligro porque de verdad se están yendo all-in. O sea, aquí esto es all-in. Y si además, es que, all-in es el mundo, porque si Estados Unidos le va Uf, pésimo, all-in claro. ellos, pero es que además nos llevan a nosotros, que no tenemos, no hemos puesto ni una Nosotros- ficha ahí, nosotros pero. que hoy día ya pasamos los 1.000 pesos del dólar. Exacto, tal cual. exactamente. Ya. Así con Trump. Vamos a hablar veremos. harto de Trump este año, ¿ah? Y Juan el Pablo próximo. Silva, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Faltan 15 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.